Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro estudio de los miércoles. Ya estoy de vuelta otra vez con ustedes, después de varias clases con Armando, que han sido de gran bendición para nosotros. Y el tema del cual vamos a hablar el día de hoy está un poco ligado con el último tema que nos impartieron la semana pasada, acerca de la renovación de la mente, de nuestros pensamientos. Y vamos a hablar hoy del orden, como es el título de la clase. La que sigue. Vamos a hablar del orden. Y es un valor, es una instrucción, es algo que tiene que ser básico y necesario en nuestra vida como creyentes. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros caminemos en orden en todas las áreas de nuestra vida, podremos avanzar al propósito y a las bendiciones que Dios tiene con nosotros. El orden es una llave, es una puerta, el cual nos permite avanzar en nuestro propósito. Nosotros vivimos constantemente en prisa. La rutina de nuestros días es movida, estamos expuestos a estímulos que hacen que sintamos la necesidad de hacer más cosas de las que queremos. La que sí. Como dice aquí en la introducción, vivimos constantemente bombardeados por estímulos que hacen que sintamos la necesidad de hacer más cosas de las que queremos, de las que podemos, y tener más cosas de las que necesitamos, y preocuparnos por aspectos ya sea superficiales o inalcanzables, como tener una imagen perfecta, tener la familia perfecta, tener una apariencia perfecta. Y los inalcanzables, pues los problemas ajenos, ¿no? Problemas de personas que a lo mejor es nuestra familia, o problemas que están pasando, por ejemplo, ahorita en el mundo, la guerra, el hambre, la situación de política de nuestros países. Siempre hay cosas que nos preocupan, ¿no? Siempre hay estímulos que nos están llegando a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra vida, y nos oprimen. Y estamos en un constante estrés emocional y físico, ¿sí? Porque siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que resolver, siempre hay algo que pagar, hay algo que siempre está urgente, ¿no? Hay una enfermedad en casa que nos afecta, o hay una situación difícil. Entonces, cuando estamos sumergidos y estamos expuestos a estos estímulos, estamos en un constante estrés emocional y un estrés físico. Es por eso que a veces nuestra vida está en un letargo y estamos fatigados. ¿Por qué? Porque el día no nos alcanza. Siempre hay apuraciones y siempre hay pendientes, ¿no? Entonces, vamos hoy a platicar que una de las características más destacadas de estar abrumado o agobiado es la evolución hacia lo extremo. Cuando estamos preocupados o agobiados, siempre nuestras emociones van a cargar al lado extremo. Estamos así a nada de explotar, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tenemos problemas no resueltos que estamos cargando, porque tenemos situaciones en casa, ¿no? Porque tenemos un tema que no hemos resuelto, o tenemos pendientes que hemos dejado desde hace tiempo que no hemos sacado, ¿no? Que siempre digo, no, luego, híjole, no, mañana, ¿no? O tengo que hablarle a esta persona, no. O tengo que pagar tanto en el gobierno, ¿no? O el banco. Siempre hay algo, y eso nos empieza a agobiar, aunque no lo resolvamos, pero estamos agobiados. Cuando estamos agobiados, cansados, oprimidos o hastiados, nuestras emociones explotan y nuestros sentidos y emociones se desordenan. Todo eso viene a ser un caos en nuestra familia, en nuestra mente. Si nosotros vivimos en un caos mental, nuestras emociones también se desordenan y se desenfrenan, ¿sí? Y obviamente esto permea a la familia, permea en la casa, permea en el lugar de trabajo. Una persona que es desordenada en su mente es desordenada en su vida normal, en su
vida cotidiana. Y a donde va esa persona lleva su desorden a ese lugar. Cuando vivimos en un constante estrés, nos lleva a vivir en situaciones que nos sobrepasan. Siempre hay algo que va a estar más allá o va a estar afuera de nuestro control cuando ya vivimos en ese extremo de estrés y de preocupación. Vamos a situarnos hoy y nos vamos a basar en un versículo que está en Proverbios 29:18. Y este versículo dice, donde no hay visión profética, el pueblo se desenfrena. Esta es la Nueva Versión Internacional. Vamos a partir vamos a leer y entender las raíces de las palabras, porque me encanta cómo en diferentes versiones podemos entender y podemos ver la amplitud de todo lo que tiene este versículo. Cuando no hay dirección del Señor, el pueblo se extravía. Esa es la versión Nueva Biblia Nueva. En la Nueva Traducción Viviente dice, cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena. En la versión Palabra de Dios para Todos, si Dios no guía la nación, no habrá paz. Reina Valera contemporánea, cuando no hay visión, el pueblo se desvía. Dios habla hoy, cuando no hay dirección divina, no hay orden. Ese es el sentido, y me encanta la enseñanza que tiene cada versión. Yo creo que cada palabra nos puede referir a diferentes cosas, ¿no? Aquí estamos hablando de la dirección del Señor, de la guía de Dios, la dirección divina de Dios. Y la palabra extravía, desenfrena, no hay paz, desvía y no hay orden, todas se tocan en algún momento, ¿sí? Pero todas pueden significar diferentes cosas. También busqué la traducción, en varias versiones en inglés, y puse aquí 3, que son los mismos versículos de arriba, pero en inglés. En una versión dice, donde no hay visión, y entre corchetes, no hay revelación de Dios y su palabra, la gente está desenfrenada. Y entre paréntesis dice, sin restricciones. Si una nación no es guiada por Dios, el pueblo perderá el dominio propio. En la versión de Message dice, si la gente no puede ver lo que Dios está haciendo, tropiezan consigo mismos. Qué importante es escudriñar la Biblia. Ahorita hay muchísimos recursos de los cuales nos podemos echar mano para poder entender. A mí en lo personal hay veces que si hay algo que me cuesta entender o que no capto el sentido en el que se está tratando de explicar el versículo, busco otras versiones y eso de verdad me ha dado mucha amplitud y me da entendimiento de lo que Dios está hablando. Yo me apoyo mucho con la aplicación de la Biblia que tengo en mi teléfono y ahí mismo vienen las versiones y la verdad es que es una bendición poder tener acceso a este tipo de comentarios, de traducciones, porque de verdad la palabra es más clara, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a dividir este versículo en 2 partes. Tenemos, donde no hay visión profética, el pueblo se desenfrena. La primera parte es, la palabra profética se refiere a la capacidad de ver algo antes de que suceda. En otras palabras, de previsión, ¿sí? Si recordamos en la parte de atrás, nos dice que donde no hay revelación de Dios, ¿sí? Y nos preguntamos, bueno, ¿cuál es la palabra profética o cuál es la visión profética de Dios? Y la misma palabra dice que la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Entonces, esa es nuestra base, ¿sí? Ahora, el número 2, la palabra extraviar, desenfrenar o desviar significan apartar a una persona o cosa de su destino o del camino o dirección que sigue, haciéndole seguir otro distinto. Actuar sin freno o medida.
hacer que alguien pierda o equivoque el camino. Eso es lo que sucede cuando nosotros estamos desconectados de la visión de Dios, cuando estamos desconectados de la palabra de Dios y cuando no sabemos en qué promesas estamos parados nosotros. Cuando estamos en ese desconocimiento, es muy fácil que nos desenfrenemos, es muy fácil que nos desviemos del propósito y de la asignación que Dios nos ha dado. ¿Sí? Dice aquí que cuando estamos desviados o extraviados, tomamos un camino que no es. Yo creo que todos en la vida nos hemos sentido extraviados. Incluso cuando somos cristianos o cuando ya estamos caminando en Dios, hay momentos en que nos sentimos extraviados, no sabemos a dónde vamos. A mí me ha pasado en diferentes etapas de mi vida, yo creo que de adolescente, de ya estando casada, y más adelante he sentido esa sensación de extravío, porque no sé Dios a dónde me está llevando, no sé a dónde voy, ¿sí? Pero normalmente cuando me siento así es cuando o me he enfriado en mis tiempos de oración y de lectura, o he dejado que los problemas que me rodean o las circunstancias sean mayores a mi fe en ese momento. Entonces, el propósito de esta clase es entender el orden de Dios, entender y ver el orden desde la perspectiva de Dios, ¿sí? Porque en la medida en que nosotros tengamos orden en todas las áreas de nuestra vida, en nuestra mente, en nuestras palabras, ¿sí? En nuestros hábitos, ahí es cuando vamos a ver el fruto y el resultado en nuestra vida cotidiana y en nuestra familia también. Desenfrenar literalmente significa falta de disciplina. Cuando somos niños, los papás nos enseñan, nos disciplinan, nos corrigen, ¿no? Y yo creo que a nadie nos gusta, y menos cuando somos mayores. Conforme vamos creciendo, no nos gusta. Bueno, digo, a mí en lo personal me incomoda a veces que se me corrija, ¿sí? Y es algo que pues estoy trabajando, pero a veces es necesario, ¿sí? Cuando Dios da una orden, da una instrucción, es bueno tener un corazón enseñable. Y Dios usa a las personas para hablar a nuestras vidas y para instruirnos y para disciplinarnos. Y la disciplina no es algo que, pues obviamente no nos gusta porque duele, pero cuando abrazamos la disciplina de Dios, es porque Él nos ama. Así mismo como los padres amamos a nuestros hijos, los disciplinamos. Y aunque no les guste, pero es necesario. Lo que esta escritura realmente nos está diciendo, este versículo que leemos arriba, donde no hay visión profética, el pueblo se desenfrena, nos está diciendo, cuando no operamos con la revelación de Dios y bajo la instrucción de Dios y de su palabra, corremos el riesgo de volvernos indisciplinados, vivir en desorden. Donde no hay orden, donde no hay límites, siempre habrá ausencia de disciplina. Si no tenemos la capacidad de procesar las consecuencias de nuestros comportamientos y de nuestras palabras, es probable que hagamos algo sin pensar con claridad. Cuando estamos bajo un estrés, que ya a veces ni sentimos que es estrés porque ya nos acostumbramos a él, nuestro cuerpo ya está acostumbrado a vivir bajo estrés, no dormimos lo suficiente, que eso también tiene que ver que no tengamos paz, que no tengamos el tiempo de descanso correcto. Y si nuestro corazón se está alimentando de preocupaciones, pues obviamente no nos detenemos, no tenemos esa capacidad de detenernos y de pensar lo que estamos haciendo, ¿sí? De hacer un alto y decir, bueno, tengo que tomar tal decisión, tengo que
tomar tal acción con esta situación, ¿sí? Y no pensamos, simplemente lo hacemos y como salga, ¿no? Y pues si nos llevamos a la gente entre los pies, pues ni modo, porque tengo prisa, porque tengo que resolver esto, porque acá me están presionando, ¿no? Entonces, no nos detenemos a pensar en las consecuencias de nuestro desorden, ¿sí? Y esas consecuencias obviamente pues tiene que ver con terceros o con, o con situaciones que realmente sí necesitan una, una toma de decisión asertiva. Estamos tan abrumados y tan llenos de cosas en nuestra mente que tampoco tenemos la claridad para tomar decisiones correctas, ¿sí? Y únicamente la palabra de Dios, que es la luz a nuestros pies, es quien nos alumbra, quien nos da la claridad para poder tener ese momento de paz, tener ese momento de meditación y decir, bueno, Padre, ¿cuál es el camino, no? Cuando operamos en una atmósfera abrumadora o de agobio, estamos tratando de maniobrar a través de nuestras emociones desordenadas. Cuando nuestras emociones no están en su lugar, nuestro discernimiento se ve afectado. Vemos cosas que no son, entendemos cosas que no son o malinterpretamos las cosas, ¿no? Porque nuestro discernimiento está nublado, porque nuestras emociones y nuestros pensamientos están oprimidos por toda esa preocupación y ese agobio. Más adelante les comento que la palabra bruma, abrumado, viene de niebla, ¿no? Conocemos de que hay un poco de bruma. Es por eso. Nuestra mente está con neblina. No hay claridad, hay confusión en nuestra mente cuando estamos bajo esa presión, ¿sí? Esa presión pues, del mundo, de los problemas, y llega un momento en que estamos como la imagen de aquí de la pantalla, estamos hechos bolas, porque de tanto que tenemos que hacer, no sabemos ni dónde encontramos el hilito conductor, ¿no? Cuando no tenemos una administración correcta de nuestras emociones y tenemos nuestras emociones en desorden, esas emociones se convierten en algo más que una simple emoción. Por ejemplo, la ira sin disciplina es rabia, la tristeza sin disciplina es depresión, la desilusión sin disciplina es desesperanza, el miedo sin disciplina es pánico, la inestabilidad financiera sin disciplina es pobreza, la preocupación sin disciplina es ansiedad y la sexualidad sin disciplina es perversión. Todo esto que leemos es cuando ya se salió de nuestras manos, ¿sí? La que sigue. ¿Por qué la disciplina es un principio tan importante para nosotros y para el ser humano en general? La palabra disciplina en el diccionario secular significa un conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a un cierto resultado. Aquí hay varias palabras claves. Reglas, cumplimiento de reglas de manera constante, ¿sí? En la Biblia, la palabra disciplina proviene del hebreo musar, que significa represión, educación, instrucción, enseñanza, castigo y consejo. Y en el diccionario bíblico dice entrenamiento amoroso y correctivo que conduce a la madurez y responsabilidad por parte de quienes lo experimentan. Yo creo que cuando un papá o una mamá corrige a un hijo, lo hace por amor. Absolutamente, aunque no sea el momento más cómodo, pero lo hacemos para que nuestros hijos tengan esa capacidad, ¿sí? De tomar decisiones, para que tengan la capacidad de crecer y de madurar correctamente, ¿sí? Es nuestra responsabilidad enseñarles, aconsejarles,
y a lo mejor hasta castigarles. Ahora en el mundo es como muy complicado decir eso, ¿no? Porque los niños con cualquier cosa se rompen y no y los papás, hay unos papás que no, a mis hijos yo no les digo que no, o yo no les pego, y no es que yo que esté a favor de que se les pegue a los niños, no. O sea, debe de haber una razón y hay un orden para hacer también eso, ¿no? Pero es el amor que nos lleva a corregir y a disciplinar y a aconsejar. Y ese es el corazón de Dios hacia nosotros, que seamos personas con emociones maduras, que seamos hijos que caminen en orden y que seamos personas que podamos abrazar el consejo y la instrucción de nuestro Padre. La palabra orden significa funcionamiento correcto de algo, en especial armonía con las relaciones humanas. La palabra armonía es aquí clave también. Cuando escuchamos una armonía en música, en una melodía, es algo que va entrelazado, que va junto, que trabaja en conjunto, que tiene una sinergia. Esa es parte del orden. Cuando caminas en orden en la palabra de Dios o estás en medio de la voluntad de Dios, las cosas se dan, ¿no? Fluyen. Pero cuando algo está atorado en nuestras vidas, hay algo que está sucediendo, ¿no? Y debemos de tener el discernimiento de saber si es algo que nosotros estamos ocasionando o es algo que es una situación espiritual. Y como decían los versículos anteriores, que cuando no hay dirección de Dios, el pueblo se tropieza con sí mismo. A veces nosotros mismos somos ese tropiezo. ¿Por qué? Porque no tenemos orden en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestras palabras y en nuestra forma de vivir. Proverbios 13:24 dice: quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Primera de Corintios 14:13, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Y Dios nos ha llamado a ser como Él, a seguir sus pasos, a vivir en orden en nuestra vida. Cuando Dios creó el universo, dice que la tierra estaba desordenada, había caos. Y vino el Espíritu Santo y fue cuando se empezó a crear todo. Hubo un orden. Hubo 7 días en los cuales Dios creó. Hubo un orden para cada creación. ¿Sí? Dios no tiene prisa. Dice la Biblia que la madre de los errores es la prisa. Y cuando estamos agobiados y estamos estresados, tomamos malas decisiones por estar apresurados, ¿no? Ay, tal promoción, sí, no, el 50%, el buen fin y no sé qué, y pues con la tarjeta, y luego vemos cómo le hacemos y aplicamos ahí la de, no, pues Dios proveerá, ¿no? Hasta ahí sacamos los versículos. Y Dios no va a bendecir un desorden. Hasta en eso nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Dios no va a bendecir algo que hicimos por nuestra propia voluntad y que ahora eso es mayor que nosotros, ya salió de nuestras manos. Lo que Dios sí puede hacer es darnos sabiduría, entendimiento y dominio propio para afrontar esa situación en la cual ya nos metimos, ¿no? Entonces, hasta en eso, nosotros tenemos que tener orden. Efesios 6, 11, 12 dice: pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Y van a decir, bueno, y este versículo como que ¿qué tiene que ver con el orden? ¿No? Porque suena como muy diferente de todos los demás. Bueno, pues tiene que ver mucho. La siguiente, por favor. Cuando nuestras emociones, pensamientos y palabras están fuera de nuestro control, comienzan a operar en atmósferas espirituales.
en los lugares altos, ¿sí? Cuando permitimos que nuestras emociones se sientan agobiadas, oprimidas, pasan del ámbito en el que nosotros tenemos control. Y cuando esas emociones ya crecen de tal manera que están fuera de nuestro control, es cuando ese enojo se convierte en ira. La Biblia nos permite que nos enojemos. ¿Por qué? Porque somos humanos, tenemos emociones, no somos de palo, sentimos, ¿sí? Pero cuando ese enojo pasa esa barrera, ¿sí? De que ya no está en nuestro control, se convierte en ira. Y ahí es cuando pecamos. Eso ya es pecado delante de Dios. Y aparte que lastimamos a las personas, porque normalmente cuando caemos en ira, decimos palabras hirientes, ¿sí? Hacemos cosas que no debemos hacer, incluso puede haber golpes. Entonces, cuando las personas llegan a la cárcel por haber asesinado a alguien, dicen, pues es que no era yo, ¿sí? O no, o yo no quise hacerlo, no era yo, no sé qué pasó. Y ¿por qué? Porque eso ya pasó a lugares altos, ¿sí? El enemigo está esperando a que nosotros abramos esa puerta, ¿sí? Y eso es a través de nuestros pensamientos. Mi esposo la semana pasada hablaba de la renovación de nuestra mente. ¿Qué es lo que nosotros estamos aceptando en nuestra vida? ¿Qué pensamientos estamos abrazando para que nosotros podamos hablar palabras y tener hábitos? Cuando un pensamiento se anida en nuestra mente, pues está un tiempo ahí dando vueltas, después lo hablamos, después lo confesamos y después acabamos haciéndolo. Entonces, cuando estas emociones y esos pensamientos salen fuera de nuestro control, es cuando estamos oprimidos espiritualmente. Y es por eso que nos sentimos agobiados, nos sentimos abrumados, no tenemos esa claridad de pensamiento, no podemos orar, no podemos, hasta las alabanzas nos incomodan, todo el mundo nos cae mal y no avanzamos en nuestra vida en nada. Estamos como atascados, como atorados, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una opresión en nuestra vida. El enemigo se encarga de desviarnos, de que el camino que Dios tiene trazado para nosotros nos distraigamos y empezamos a tomar otro camino, ¿sí? Y a veces es porque nosotros pensamos que ese camino es el mejor. Nos apoyamos en nuestra propia prudencia. Es por esto que la Biblia nos dice que guardemos nuestro corazón. Y pongo entre paréntesis pensamientos, porque así varias versiones ponen pensamientos en vez de corazón, o algunos otros ponen mente. Con toda diligencia, porque lo que hay dentro de nuestro interior es lo que fluye. Nosotros somos esos mayordomos, somos responsables, ¿sí? De cuidar lo que nosotros pensamos, qué pensamiento aceptamos. El enemigo siempre va a mandar esos dardos, siempre, siempre, a través de la música, a través de las personas, a través de todo el ambiente del cual nosotros estamos rodeados. Siempre va a haber palabras que estén llegando a nuestra mente o pensamientos, ¿no? Nosotros tenemos que ser diligentes, tenemos que observar y estar vigilantes de qué es lo que dejamos pasar a nuestra mente, qué pensamientos abrazamos, ¿sí? Pensamientos de insuficiencia, pensamientos de orfandad, de, pues no sé, cualquier cosa que no provenga de Dios, ¿sí? Y esto es lo que fluye de nuestra vida y lo que fluye de nuestra boca. Decía mi esposo la semana pasada que un versículo, creo que es Proverbios 27, que como el hombre piensa, así es él. En otras palabras, cuando no tenemos dominio propio de nuestra mente, perdemos el control y nos exponemos a la opresión del enemigo. En Proverbios 4:23 dice, y sobre todas las cosas cuida tu mente, porque ella es la
fuente de la vida. Ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, pues el que duda es inestable en todo lo que hace. Aquí hay 3 versiones. Porque hoy piensa una cosa y mañana otra, y no es constante en su conducta. Si nosotros queremos avanzar en nuestra vida, y yo creo que todos queremos avanzar en nuestra vida como discípulos de Cristo, y todos tenemos áreas de oportunidad, ¿verdad? Tenemos que buscar la manera de meternos en orden. No es algo fácil, no es, es algo con lo que siempre vamos a lo mejor estar luchando. ¿Por qué? Porque el enemigo no descansa. El enemigo siempre va a querer desviarnos del propósito, ¿sí? Va a querer cautivar nuestra alma, ¿sí? Ya sea con un problema, con una distracción, pero va a querer que nosotros nos movamos del camino. Nosotros tenemos que fijar nuestros ojos en Cristo y en su palabra, porque si quitamos nuestra mirada de Jesús, esos pensamientos de hoy sí, mañana no, sí soy, no soy, y el enemigo viene a atacarnos en nuestra identidad. El enemigo viene, nos hace dudar, ¿sí? Del amor que Dios tiene por nosotros, nos hace dudar del amor que la gente tiene por nosotros, nos hace dudar de nuestro valor. Y ahí es cuando esos pensamientos empiezan a anidarse. Y es cuando nosotros empezamos a hacer cosas que nos alejan de la palabra, nos alejan del amor de Dios. Y de repente nos damos cuenta que estamos abrumados, que ya hay demasiadas cosas en nuestros hombros y en nuestro corazón de los cuales ya no podemos lidiar, ¿sí? Y ya estamos estancados, ni para adelante ni para atrás. Entonces el propósito del enemigo se cumplió. ¿Por qué? Porque ya no damos guerra, porque ya no damos, ya no le damos problemas. Ah, que sigue. Consecuencias del desorden. Las consecuencias de vivir en desorden provoca cansancio físico, emocional, aumenta el nivel de estrés. Cuando las personas están estresadas, se libera una hormona que se llama cortisol en nuestro cuerpo. Y esa hormona nos impide que nuestro metabolismo funcione de una manera correcta. Entonces, cuando quieres a lo mejor adelgazar, esa hormona no te deja. ¿Por qué? Porque estás estresado. Hasta en eso el cuerpo es sabio. Dios nos ha dado un cuerpo perfecto. Entonces, cuando el cuerpo está en una defensa continua, o sea, está como al funcionar, no funciona en orden, ¿sí? Cuando vivimos en desorden, perdemos el tiempo. El desorden es un ladrón del tiempo. El enemigo viene a matar, a destruir y a robar. Que nos roba el tiempo, nuestra atención, ¿sí? Nuestra paz, nos roba la paz. Eso es un indicador. Cuando no tenemos paz en nuestro corazón y estamos en una constante contienda con nosotros mismos y con la gente, esa es una señal de que estamos abrumados y estamos agobiados y estamos oprimidos. El vivir en desorden causa depresión. ¿Por qué? Porque hay una tristeza, hay frustración en nuestro corazón. Hay sentimientos que están sobre nosotros o pensamientos que ya salen de nuestras manos y nos quedamos inmóviles. Vivir en desorden causa tensión en la familia. Uno siente cuando una atmósfera está o un ambiente está tenso, ¿no? Cuando o se siente cuando estás hablando con una persona
se siente que está tenso, está agobiado, está triste, está molesto, o ni siquiera la persona está molesta, pero se percibe que hay pesadez y enojo en el ambiente. El desorden afecta la salud. Tan sencillo como saber que sabemos que hay alimentos que nos hacen bien y alimentos que no nos hacen mal. Y el tener el discernimiento y la sabiduría de saber qué comer. Y cuando comemos en desorden, nuestro cuerpo obviamente lo resiente, ¿sí? Nuestro cerebro también se empaña con ciertos alimentos, nuestra sangre, todo tiene que ver. Cuando vivimos una vida en orden, hasta nuestra salud se ve mejorada. Cuando vivimos en desorden, tendemos a procrastinar. Esto significa posponer deliberadamente tareas importantes que están pendientes, a pesar de tener la oportunidad de llevarlas a cabo, ¿no? No, pues mañana, después lo hago. Ahorita no puedo, estoy ocupado, después lo veo. Llamadas pendientes, visitas pendientes, pagos pendientes, trámites pendientes, ¿no? Decimos, ay, no, luego. Y a nosotros nos ha pasado aquí en la familia, cuando necesitamos un papel, nos ha llegado a pasar, no lo encontramos, ¿no? Buscas por cielo, mar y tierra y el bendito papel no aparece, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un desorden en los documentos. Ah, no, pero cuando no estás buscando el papel aparece, ¿sí? Y a raíz de esto, nosotros hemos tratado de mantener esa información a la mano en folders, por categoría. ¿Por qué? Porque es necesario. A veces hay situaciones que pues salen y que necesitas información importante y no lo tienes a la mano. Entonces, el atender las situaciones en el momento, uno, te quita preocupación de que tienes que hacerlo, puedes descansar en que ya está resuelto y eso que va a traer paz a tu corazón. Así de sencillo. ¿Sí? Hay cosas que hay que hacer en el momento que no nos gusten. ¿Por qué? Porque no traen placer a nuestra vida. ¿Sí? A veces hay situaciones que tenemos que atender y nos incomodan, pero es mejor hacerlo por nuestra paz mental y por nuestra paz espiritual y por que nuestras emociones estén en su lugar, ¿sí? Y no estemos alterados. Y también vivir en desorden causa sentimiento de culpa. Precisamente por eso es un círculo vicioso. No atiendo cosas, tengo cosas pendientes, ya me enojé con esta persona, ya discutí, se me salió la conversación de las manos y ahora tengo culpa, ¿sí? Es un círculo vicioso en el cual el enemigo nos tiene caminando. Entonces, creo que es importante darnos cuenta que hay cosas que tenemos que arreglar en nuestra vida, ¿sí? Hay cosas que tenemos que poner en orden, empezando desde nuestros pensamientos, empezando desde nuestras emociones, nuestras palabras. Dice la Biblia que tenemos que ser lentos para hablar y prontos para escuchar, prontos para oír. Hasta en eso tenemos que ser diligentes, ¿sí? Tenemos que pensar bien lo que hablamos, con quién lo hablamos y en qué momento lo hablamos, porque no todo lo que decimos es edificante. Y dice Proverbios que a veces hasta los sabios, hasta los necios cuando callan, pasan por sabios. Hasta en eso tenemos que ser administrados y tener orden en nuestra boca, porque la boca nos puede meter en problemas. Vivir en desorden continuo es uno de los agentes que oprimen nuestra alma. Es un distractor el desorden. Nos ata de manos. Llega un momento en que no sabemos ni por dónde ni cuál es el problema más grande ni chico. Y ¿saben qué? Yo creo que cuando estamos abrumados, nuestra mirada se pone en el problema y no está en Jesús.
quitamos nuestros ojos de Jesús para ponerlos en los problemas. ¿Y qué es lo que hablamos? De los problemas. Y eso se convierte en nuestro diosito, ¿no? El problema. Entonces, no estamos caminando ni estamos abrazando las promesas y los mandatos que Dios nos ha dado para tener una vida próspera. Porque ese es el propósito de Dios para nosotros, que prosperemos en todo mientras nuestra alma prospera. ¿Sí? La que sigue, pues. ¿Y cómo rompemos el círculo vicioso del desorden? Número 1, reconocimiento. No podemos cambiar lo que no reconocemos. La verdad es que hay veces que tenemos un corazón tan duro, tan testarudo, ¿sí? Que pues no, yo no tengo problemas de ese tipo, ¿no? Mi vida es perfecta, no pasa nada. Mi desorden te engorda. Sí, yo sé, si tengo desorden, yo sé lo que hay en mi desorden, ¿sí? Y no reconocemos que realmente necesitamos, que tenemos un problema en nuestra vida, que tenemos algo que resolver, ¿no? El número 2, decisión. Yo creo que ese es el mejor regalo que Dios nos ha dado. Nos ha dado el poder de decidir. Y Él nos dice, yo te aconsejo que decidas por la vida, ¿sí? El hacer cambios radicales, intencionales en nuestra vida, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar y discernir las fuentes de las cuales nos alimentamos. Por eso Dios nos ha dado sentido común, nos ha dejado su palabra, para poder diferenciar. Esto me hace bien, las pláticas con esta persona me edifican o me hacen sentir más agobiado o me sacan el lado B, ¿no? Porque siempre hay algo que detona esa parte de nuestro carácter. Entonces, cuando nosotros decidimos qué palabras decir, qué pensamientos abrazamos y cuáles no, y discernimos de dónde nos alimentamos, entonces es cuando empezamos a romper este ciclo. 3, ejercer dominio propio. Es un fruto del espíritu. El dominio propio significa que tú controlas tus pensamientos, sentimientos y acciones en lugar de que ellos te controlen a ti. ¿Qué pasa cuando hay un niño de 2 años, ¿no? Haciendo un berrinche, que tirado en el piso y gritando? Parece, o sea, el niño no tiene control de sí mismo. Está viendo a ver qué es lo que logra con ese berrinche, ¿no? Bueno, así es la lucha que tenemos con nuestra alma. Nuestra alma quiere hacer berrinche, ¿no? Quiere despotricar, quiere llorar, quiere echarle la culpa a los demás, quiere que le den lo que ella quiere, ¿sí? Se tira al piso para que la levanten. Así es nuestra alma. Y nosotros debemos de tener ese dominio propio que Dios ya nos dio, ¿sí? Para decirle a nuestra alma, a ver, aquíétate, toma una decisión, di esto, haz esto, pon acción en esto y poner un alto. Nosotros tenemos esa capacidad de someter nuestras emociones y ordenarlas, ¿sí? Porque ¿qué pasa cuando las emociones controlan a las personas? Digo, podríamos hablar de muchas cosas, pero es el desorden de nuestras emociones, es un camino de muerte, es un camino de destrucción, ¿sí? Y número 4, y el más importante, meditar y poner en práctica la palabra de Dios. En este caso, sí tenemos que pedirle ayuda al Espíritu Santo, que nos enseñe qué áreas de nuestra vida tenemos que poner orden. Que Él nos muestre qué áreas tenemos que ordenar, qué emociones tenemos que
poner en orden en nuestro corazón. Nuestros pensamientos tienen que ser renovados absolutamente, porque si nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, eso es lo que vamos a hablar y eso es lo que vamos a poner en acción. Pero si nos llenamos de cosas externas, de cosas que nos hacen daño, entonces pues los frutos no serán buenos. En Gálatas 5:22 al 23 dice: en cambio, el Espíritu produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No existe ninguna ley en contra de estas. Esto sería como la suma de vivir en orden, en el orden de Dios. Gálatas 5:1. Ahora somos libres porque Cristo nos liberó. Manténganse firmes en la libertad y no vuelvan a la esclavitud. Aquí hay una palabra importante: manténganse firmes en la libertad. Esto es un ejercicio diario. El ejercer dominio propio es de diario. Es tomar decisiones correctas, es saber ejercer la sabiduría que hemos aprendido a través de la palabra y a través de nuestra vida cristiana. En Salmos 119:45 dice: viviré tranquilo porque me esfuerzo por seguir tus instrucciones. Viviré tranquilo. Yo creo que vivir en paz es el resultado de esforzarnos por seguir las instrucciones de Dios. Él es el que nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando vivimos en orden, el resultado es paz, alegría, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Cuando seguimos las instrucciones de Dios. Ahorita que estamos en los proverbios, de veras estoy extrañada en buena manera, porque todos los que han mandado sus mensajes, Dios les ha hablado de cosas diferentes. Y eso está tan bonito que hasta yo me he regresado a la Biblia y decir, a ver, ¿en qué versículo está esto, no? Digo, no, pues sí significa esto. Entonces está muy padre porque Dios está hablando a nuestros corazones. Dios nos está instruyendo. Y qué mejor que lo hagamos juntos. Esto alimenta nuestros corazones, alimenta nuestra fe. No estamos solos aprendiendo, todos estamos corrigiendo camino. Día a día estamos tratando de encontrarnos con Dios, de alcanzar esa asignación y que esa asignación que se nos ha dado, hacerla de la manera correcta y en orden. ¿Sí? Y nuestro último versículo de hoy es Josué 1:8. Estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. ¿Sí? Aquí hay dos partes en este versículo. Para que nos vaya bien, prosperemos en todo lo que hagamos, primero debemos estudiar constantemente. Ese es el ingrediente principal de la disciplina. Constantemente, la constancia. ¿Eso qué significa? Significa que aunque no estemos emocionados de hacerlo, lo hacemos. Es un compromiso que tenemos con nosotros mismos y con Dios en esa disciplina. ¿Sí? Hay veces que estamos tan emocionados. No, sí, día 1, día 2. Y pues ya día 3, pues ya, ¿no? Pero cuando estamos realmente comprometidos y tenemos dominio propio, entonces es cuando prosperamos, entonces es cuando vemos resultados y cuando podemos disfrutar del fruto de nuestro trabajo y podemos disfrutar del fruto de la paciencia, del amor, de la humildad, de la mansedumbre, y es cuando vivimos en paz, ¿sí? Entonces, esa es la clase del día de hoy. Es un ejercicio que tenemos que poner en práctica todos los días, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra familia,
en nuestra vida cotidiana, en nuestro escritorio. Tenemos que poner orden en todo, en donde nosotros estemos. Ese orden debe de ser un sello para nosotros como hijos de Dios. Amén. Vamos a orar para cerrar la clase y después vamos a ver si hay algún comentario, duda. Pero vamos a orar para que el Espíritu Santo nos ayude en este tiempo. Amén. Padre amado, te damos muchas gracias, Dios, porque tú eres bueno, Señor, con nosotros. Gracias porque tu misericordia y tu amor inagotable nos abrazan. Gracias, Padre, porque tú no te has dado por vencido con nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque en nuestros momentos más oscuros y más difíciles, tú has estado ahí con nosotros, Señor. No has soltado nuestra mano, Señor, en ningún momento, mi Dios. Gracias, Padre, porque tu amor es completo y porque ese pacto de la cruz nos da la victoria absoluta en nuestra vida. Padre, hoy te pedimos perdón, Señor, por todo aquello que hemos dejado, Señor, de hacer. Y ese desorden ha alcanzado nuestra vida. Hoy te pedimos, Padre, que nos ayudes, Señor, a retomar el camino. Ayúdanos a regresar, Señor, a ese camino, Señor, allanado que tú has hecho para nosotros, Dios. Padre, ayúdanos, Señor, a ser buenos mayordomos, Señor, de lo que nos alimentamos, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros oídos, en nuestra boca. Ayúdanos, Señor, a ser estos hijos tuyos, Señor, que reflejen el carácter de Cristo. Ayúdanos, Señor, a resarcir, Señor, todo aquello que hemos roto, Señor, con nuestro desorden. Si hemos roto el corazón, Señor, de las personas a nuestro alrededor, perdónanos, Dios. Ayúdanos, Señor, y danos el valor, Padre, de resarcir, Señor, y de reconstruir, Padre. Gracias, Dios, porque tú eres el Dios de las oportunidades. Ayúdanos, Señor, a no ser necios, Señor, y abrazar aquello que nos hace daño, Señor. Padre, que tu palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y nos ilumine nuestro camino, ilumine, Señor, nuestra mente. Padre, que los ojos de nuestro entendimiento sean iluminados y abiertos a tu palabra. Padre, impártenos sabiduría, Señor. Necesitamos sabiduría para vivir cada día en esta tierra. Ayúdanos a tomar decisiones, Señor, correctas conforme a tu voluntad y al plan que tienes para nosotros, Señor. Padre, muéstranos el camino, Señor. Ayúdanos, Señor, a ejercer, Padre, el dominio propio, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer cosas, Señor, Padre, que añadan, Padre, al propósito que tienes para nosotros, Señor. Mi Dios, te pido, Señor, que tú nos des ese discernimiento, Padre, de ver tu verdad, Señor, y de ver lo que no viene de ti, Señor. Todo aquello, Señor, que quiera, Padre, desviarnos de tu camino, yo te pido que pongas tropiezo en ellos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tu palabra dice, Dios, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, Señor, sino contra principados, Señor, contra huestes, Señor, que están en los lugares celestiales, Señor, en los lugares celestes. Señor, en el nombre de Jesús, tú nos has dado, Señor, esa autoridad a través de la sangre de Jesús en nuestra vida. Y hoy en el nombre de Jesús renunciamos, Señor, a todo espíritu ajeno y contrario al tuyo, Señor, que ha querido, Señor, quitarnos, Señor, de tu camino, Señor, que nos ha querido atrasar, Padre, para llegar a esa promesa, Señor, y para poder alcanzar las bendiciones que tienes para nosotros, Señor. Padre, atamos todo espíritu, Señor, de mentiras, Señor. Atamos todo espíritu, Señor, de autodestrucción, todo espíritu, Señor, que oprime, Señor, y nos aprieta, Señor, el alma. Padre, todo espíritu, Señor, que nos roba la paz, Señor, en el nombre de Jesús declaramos y ordenamos que son atados de boca, pies y manos, Señor. Así lo declaramos en esta tierra y por nuestra fe declaramos que los cielos también son atados, porque así lo dice tu palabra, Señor. Mi Dios, caminamos en la libertad que Jesucristo nos dio en la cruz del Calvario.
Conocemos la verdad y tu verdad, Padre, nos hace libres. Jesucristo nos hace libres, Señor. Todo lo que el enemigo tiene en contra de nosotros declaramos que queda clavado en la cruz, Señor. Y hoy, mi Dios, caminamos en esa libertad. Abrazamos tu palabra, Señor, Padre, como nuestra luz, Señor. Tu palabra, Señor, es la que nos hace libre. Tu Santo Espíritu nos hace libre, Señor. Permítenos caminar en esa libertad todos los días de nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Capacítanos, Padre, para poder alcanzar, Señor, esa asignación, Señor, y ejercer la asignación que tú nos has dado correctamente, Señor. Ayúdanos a caminar en orden en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar en orden en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestras finanzas, en nuestras relaciones interpersonales, en nuestro trabajo, en todo lo que hagamos que podamos reflejar a Jesús en nuestra vida, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, mi Dios. Hoy te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.